Buenas tardes. Te traigo la palabra de Dios y vamos con la cápsula número 214. Vamos con la segunda parte del tema, el secreto de la paz mental. Y pues para eso vamos al libro de Efesios, en el capítulo 2, versos del 1 al 3. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3 dice: entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en el verso 1, nos está diciendo que Él nos dio vida junto con Él. Dice, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, antes de conocerlo y de recibir a Cristo, realmente nosotros estábamos ciegos, estábamos en delitos, en pecados, haciendo lo que no debíamos de hacer, ¿verdad? Y hasta que conocimos a Él y sus mandamientos, entonces es que entendimos lo que realmente Él quiere que hagas y que no hagas. Y en el verso 2, donde dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, te dice que esa fue tu vieja naturaleza, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo, porque la mayoría de la gente sigue en esa corriente, no haciendo lo que le place, lo que quiere en su sabiduría, y muchas veces la sabiduría realmente no es la correcta. La sabiduría de Dios, esa es la que hay que pedir, porque en esa no vamos a errar. Pero en la sabiduría humana, dice el libro de Santiago, que es animal, carnal y diabólica. Entonces ahí reconocemos cómo necesitamos la sabiduría del Padre. Y dice que esa corriente del mundo era conforme al príncipe de la potestad del aire, que sabemos que el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y entonces dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y es cierto, porque él, sabemos que él fue rebelde, que él es desobediente, y entonces está operando ¿en dónde? Está operando en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que hay hijos que son rebeldes y que no obedecen, está operando un espíritu de rebeldía y hay que reprender ese espíritu de rebelión. Bueno, verso 3, entre los cuales dice también todos vosotros vivimos en otro tiempo, o sea, te está diciendo que era tu naturaleza antigua antes de que tú recibieras a Cristo en tu corazón. Dice, y eras en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué? Pues porque en ese tiempo que tú haces todo lo que tú quieres, ¿qué tenemos? Las emociones, acuérdate que son las que nos dominan, y en las emociones está la ira, la contienda, el enojo, la paz, o sea, todo eso lo tenemos en el alma, que es la que está dominando. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo alimentas tu espíritu y tu carne, tu mente, tu corazón, para que esa sea la que más gobierne. Entonces, aquí nos está diciendo que antes hacíamos la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿verdad? Lo mismo que los demás, de la otra corriente que hemos hablado, ¿no? La corriente que mueve mucho al mundo. Ok, vamos a ver otro apoyo. Y vamos aquí mismo en el libro de Efesios, pero vamos al capítulo 3, versos del 14 al 21. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Entonces aquí dice, el subtítulo es el amor que excede a todo conocimiento. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo y dice que él dobla sus rodillas ante el Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, porque todo está sujeto a él. Entonces dice que para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo nos fortalece con poder a nosotros en el yo interior. Cuando tú estás cansado, cuando tienes problemas, estás en tribulaciones, tú acude al Espíritu Santo, órale, pídele a Él y Él te va a fortalecer en tu yo interior. Verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, porque si no tienes fe en Él,
no va a pasar nada. Pero aquí dice que por la fe, ¿verdad? Por la fe en Él, va a habitar en nuestros corazones. Y dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, aquí nos está hablando de que seamos capaces de comprender a los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de su amor, del amor que Él ha tenido para con sus hijos, para con todo aquel que necesita de Él, Él no le rechaza. Verso 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, sobrepasa todo el conocimiento que tú tengas. Su amor, su poder y su misericordia va a sobrepasar todo lo que tú conozcas hasta el día de hoy. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, solamente con el conocimiento de Él es como tú puedes ser lleno de la plenitud de Dios. Verso 20. Y aquel que es poderoso, ¿a quién se refiere? A Jesucristo, al Padre Jehová. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Fíjate, dice, según el poder que actúa en nosotros. Porque Él es grande y tiene un poder tremendo el Señor. Y a veces cuando tú crees que no te puede perdonar o que tal problema es tan grande que no te lo puede resolver, estás equivocado. Él te va a poder resolver el problema más grande que tengas, y el que tú sientas que ya no hay vuelta atrás. Él ahí empieza a poder hacer milagros en tu vida. Verso 21. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está consciente el apóstol Pablo que sin Él, la verdad, no somos nada, y a Él es al que hay que darle la gloria, la honra, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos, por lo que hace en tu vida y en la mía. Ok, vamos al capítulo 4, estamos en el libro de Efesios, seguimos en el capítulo 4, versos 21 al 32. Dice, y si en verdad le habéis oído, ¿a quién? A Jesucristo, su doctrina, sus prédicas, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo que tú te despojes de tu manera antigua de vivir. Si antes robabas, mentías, adulterabas, ya no lo hagas. Esa es manera antigua de vivir y pecaminosa. Entonces, aquí nos está especificando muy bien que habíamos sido enseñados conforme a esa verdad, ¿verdad? Y que está viciado conforme a los deseos engañosos, o sea, porque te está diciendo que esos deseos son temporales y son engañosos. Verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, aquí está diciendo el apóstol Pablo que tú cambies tu forma de pensar, tu manera de pensar. Todo el mal que antes hacías, ahora ya no lo hagas. Entonces tú vas a caminar en una verdad buscando al Señor de día y de noche, y tu vida va a cambiar. Por eso dice que te renueves en la mente, ¿verdad? Entonces dice aquí, en el espíritu de vuestra mente. Verso 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces vemos aquí cómo nos dice que te vistas de un nuevo hombre, es vestirse de una nueva persona. O sea, las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, como dice la palabra, ¿no? Verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. O sea, realmente debes de hablar siempre con verdad. Pase lo que pase, tú siempre habla con verdad. No mientas. ¿Por qué? Porque cuando tú mientes, el que te va a avalar es Satanás. Y como dice la palabra que no hay nada oculto que no tenga que ser manifestado, cuando salga a la luz esa mentira, porque tarde que temprano va a salir, te lo aseguro, vas a tener que apuntalar con otras 2 mentiras esa mentira. Y así te vas a seguir. Pero cuando tú dices una verdad y dices, híjole, es que está en juego, no sé, mi trabajo, o está en juego en que esta persona va a dejar de confiar en mí, no importa. Cuando tú dices una verdad, el Espíritu Santo te va a avalar. Jesucristo te va a avalar y va a permitir que tú no seas avergonzado y que tú salgas adelante con lo que tengas que hacer. Pero eso es muy importante.
Ok, luego el verso 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que te puedes enojar, sí, pero no peques en ese enojo, no insultes, no agredas, ¿sí? Eso es lo que aquí se refiere. Jesucristo se enojó, se molestó cuando estaba en el templo y vio que estaban los cambistas, que estaban los que vendían las palomas, las ovejas para el sacrificio, etcétera. Y entonces se enojó mucho. ¿Y qué hizo? Quitó a todos, les tiró sus puestos, les tiró todo. Y todo el mundo estaba asombrado de esa acción. ¿Por qué? Porque dijo, ¿cómo es posible que vuelvan la casa de mi padre, que es casa de oración, en un mercadeo, ¿verdad? En una casa de donde se donde se cambian las monedas, donde se compran animales. Él no podía tolerar eso. ¿Se enojó? Sí, sí se enojó. Entonces, pero no pecó. ¿Por qué? Porque no insultó a nadie. Nada más les dijo la verdad, que no podían tener ese tipo de cambios de mercadería en el templo de su padre, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Si tú te enojas está bien, pero nada más no peques. Ten control de tu carácter. Ok, verso 27. Dice, ni deis lugar al diablo, porque con el enojo damos lugar al diablo. Y luego aquí dice, me regreso al 26, airaos pero no pequéis. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque te enojes con alguien, no permitas que llegue la noche y que tú sigas enojado con esa persona. Ve y pide perdón, haz las paces, aunque tú no hayas tenido la culpa. Porque muchas veces decimos, no, que me pida perdón ella o él, porque él fue el que me insultó o el que me lastimó, que me pida perdón. No importa. El Señor dice que pongas la otra mejilla. Ve a ver a esa persona y haz las paces con esa persona y pídele perdón por lo que tú le hayas ofendido y lastimado. La cuestión es que tú debes de dejar esas relaciones limpias, que no te agarre el sol sobre tu enojo. Entonces, debes de hacerlo antes de que se ponga el sol, o sea, antes de que sea la noche, porque sabemos que en la noche, pues, es el tiempo de las tinieblas, es donde se mueve mejor Satanás, ¿no? Y al otro día puedes amanecer peor de enojado. Y dice que ni deis lugar al diablo, porque así sucede, ¿no? Si tú no te haces las paces, pues sale peor porque le das lugar al diablo y al otro día amaneces peor de enojado con esa persona. Y hay gente que puede vivir junto con el esposo y la esposa. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor llevan 3 días sin hablarse. Eso no debe de ser. Ok, verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjate, te está diciendo que no hurtes más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces aquí te está diciendo cómo debes de ser: benigno, decente, honrado, honesto, ¿verdad? Con buenas palabras, amando al prójimo, perdonando. Eso es lo que debemos de ser. Espero que te haya quedado claro cómo puedes tener una paz interior, una paz mental. Así es como nosotros podemos obtener una paz mental, haciendo lo que acabamos de leer. Y bueno, esta enseñanza, la verdad, bendijo mucho mi vida. Y bueno, pues ahora te voy a bendecir con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y shalom.